Santa María me conocen, los que no me conocen me presento, yo soy José René Hernández y vengo de la iglesia de Álamo, los cuales ancianos, la iglesia misma les manda un saludo a cada uno de ustedes. Amén. Gracias. Vamos a tocar un tema, una enseñanza. Sabe que cuando se hace una enseñanza es participativa, usted puede preguntar o participar, añadir algún comentario o algún texto que usted traiga que esté de acorde a lo que estamos enseñando. Vamos a pedir que abramos nuestra Biblia en el Salmo 23. Si usted la tiene, bueno, tú me lo vas a saber. Salmo 23. ¿Lo tenemos? Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Les invito a orar conmigo. Padre eterno, en esta mañana, Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre, pidiendo, Señor, que tú seas con nosotros, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra, tu semilla pueda entrar, Señor, en cada uno de nosotros y también podamos guardarla y dar fruto, Señor. Ayúdanos a comprender y entender en nuestra mente, Señor, para poder también ponerla por obra y que sea de bendición, Señor, esta lección. Lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 El Salmo 23, hermanos, ese es el tema que trataremos. También sobre algunos de sus atributos o su naturaleza. Hoy en día, casi cuando usted entra a algún lugar, a alguna casa, por decir así, cuando lo invitan, casi todos tenemos ese, en algunos cuadros, solo va a ver el Salmo 23, uno de los salmos más conocidos por los cristianos. Pero vamos a analizarlo y vamos a meditarlo. ¿Qué es lo que dice este salmo? ¿Qué es lo que quiere darnos a entender? ¿Sí? Con toda la honestidad y humildad, vamos a aprender del Señor lo que Él tiene este día, esta enseñanza en nuestras vidas. ¿Se puede usted imaginar, verdad, en una pradera lo que son las ovejas? El pueblo de Israel vivía pues, de la ganadería, prácticamente, la agricultura, pero más de la ganadería. Déjeme decirle algo. Usted imagínese una oveja sola, en medio de la noche, sin pastor, sin dirección, rodeada de peligros. Imagínese. Una oveja sola no puede sobrevivir mucho tiempo. ¿Sabe? David se identifica tanto con ello porque en situaciones parecidas era perseguido, ¿usted recuerda? Por Saúl, las persecuciones sobre la vida de David. Escondido en cuevas, la cueva de Adulán, traicionado, hermano, rodeado de enemigos en continuo, en guerras, en conflictos. Pero en medio del dolor, nunca dijo: Jehová me abandonó. Él declaró con certera confianza lo siguiente. Dijo: Jehová es mi pastor. Y el Salmo 23 no solamente habla de ese consuelo, sino que revela el carácter de Dios. El carácter de Dios. ¿Cómo se puede reconocer a una persona, dijo, cuando era cristiano? Por sus frutos, ¿verdad? ¿Qué dice? Por sus frutos los conoceréis. Está en Gálatas 5:22. Vamos a entender lo siguiente. ¿Qué son los atributos de Dios? Bueno, estos atributos son los que revelan el carácter de Dios. Solamente no me voy a profundizar, solamente va a ser mencionado para entender qué son los atributos, cómo podemos conocer a Dios. Dios es un espíritu, pero Él se revela a través de su palabra, a través de la escritura, cómo es. Mire,
Nos vamos a dividir en tres grupos. Los que son incomunicables de Dios son los que solo Dios tiene, no el hombre. En ellos está su aceidad, o sea, que existe por sí mismo. Está su eternidad. Dios es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Tiene omnipresencia, está en todo lugar. Tiene omnisciencia, todo lo sabe. La omnipotencia, todo lo puede. Es inmutable, no cambia. También se le conoce como, hay una palabra que no se escucha mucho, que es la trascendencia, ¿sí? Inmanencia y trascendencia, ¿qué significa? Inmanencia es que el Señor está tan cerca de nosotros, tan cerca de nosotros, por lo casi lo puedes tocar, palpar, ¿sabes? Y está tan lejos al mismo tiempo, está tan lejos y está tan cerca. Mira, qué maravilloso. Algunos de los filósofos hacen ciertas escrituras acerca de Dios. Qué triste. Dicen y creen que Dios, simple y sencillamente, como Baruch Spinoza, dice, Dios sí creo que haya un Dios y hizo a la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, pero Él está en otro lugar, él no pone atención. Dice, no hay pecado, no tienes que escribir todo lo que está pasando en tu vida. Dice, el mundo se mueve solo, no interfiere. La palabra de Dios, vamos a entender que sí, Él está muy, muy cerca, está atento, está al mismo tiempo tan cerca y tan lejos. Su inmanencia y su trascendencia, atributos que solo Dios tiene. Pero también están los comunicables de Dios. Ya el hombre tiene parte de sus atributos, como el amor. El ser humano también se enamora, el hombre. Dios es amor. La santidad. El hombre puede practicar la santidad, buscando la santidad. Pues la santidad, dice su palabra, ¿verdad? Nadie verá al Señor. Es misericordia. Bueno, el hombre la tiene. Dice, pero ¿qué pasa? ¿Nomás los cristianos la tienen? No. Hay gente en el mundo que son buenos por naturaleza. Ellos son buenos, pero tienen al Señor. Obviamente, no son cristianos. Pero hacen buenas obras, ¿verdad? Tienen misericordia. El hombre, igual que Dios, o sea, tiene ese atributo. La justicia. Bueno, él considera ciertas cosas que el hombre cree que son justas. Claro, Dios revela lo que es la verdadera justicia, pero tiene justicia. Y tiene su verdad. Cree que está en su verdad. Como estamos hablando de algunos de los filósofos, cree que están en la verdad. La palabra dice que los griegos no conocieron a Dios a través de la sabiduría. Ellos creen que estaban en la verdad. Son uno de los atributos de Dios. Pero también hay nombres compuestos que el pueblo le daba a Dios en situaciones diferentes. Y ahí es como les digo, estamos conociendo parte de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, los nombres compuestos. Jehová Jireh significa Jehová nuestro, bueno, Jehová el que provee, o sea, el proveedor. Usted lo encontrará en Génesis 24, 14, solamente daré las citas, porque el enfoque es el Salmo 23, ¿sí? Solo estoy hablando acerca de los atributos de Dios. Jehová Rafa significa Jehová tu sanador. Eso lo encuentra en Éxodo 15, 26. Jehová Nisi, Jehová mi bandera, mi estandarte, mi escudo. Usted encuentra ese respaldo bíblico en Éxodo 17, 15. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Lo encuentra en Jueces 6, 24. Jehová Chidesnu, o Chis, no lo puedo muy bien pronunciar, pero dice Chidesnu, Jehová justicia nuestra. Jeremías 23, 6. El Shaddai, bueno, el Dios todopoderoso, el creador de todo el universo.
Eso lo puede encontrar en Génesis 17:1. Adonai, Señor soberano. Rahum, compasivo, misericordioso. Éxodo 36:4. Jehová Roí, Jehová es mi pastor, es lo que significa. Salmo 23:1 del que estamos hablando. Así que los nombres revelan cómo Dios se relaciona con el pueblo. Hermanos, qué maravilloso es que a través de los nombres, a través de cómo Dios se revela, podemos decir que conocemos al Señor. Un ejemplo. El libro de los Hebreos no se conoce su autor. Se deduce a algunas personas, algunos dicen que es Pablo, algunos Apolo. No tiene vamos a decir, una persona a la cual le diga, fue escrito por él. No. Pero entonces, ¿por qué decimos que no fue escrito por el apóstol Pablo? Porque Pablo, cuando hacía los escritos, sus escritos, sus epístolas, sus cartas, tenía un estilo de presentación, un estilo con que empezaba una carta, cómo hacía el saludo, cómo era su forma de redactarlo, que cuando usted lo lee, usted dice, es de Pablo, pero cuando ve algo diferente, dice, su contenido no parece que es de Pablo. O sea, sin verlo, usted está entendiendo y conociendo hacia el Señor. Vamos a entender y a conocer cómo es Él. A través de los nombres, a través de atributos que el pueblo le daba y atributos que Él mismo se va a revelar a través de la Escritura. Vamos a meternos ya al Salmo 23, pero vamos a ver el contenido histórico. David fue un pastor de ovejas antes de ser rey, por eso va a hablar así del Salmo 23. En Primera de Samuel 17, 34, 35. Primera de Samuel 17, 34 y 35. Dice lo siguiente. Usted lo puede encontrar. Primera de Samuel 17, 34 y 35. Dice lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y ¿qué? Y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Tendría entonces David experiencia al hablar sobre el pastoreo. ¿Sí? Él conocía perfectamente acerca de lo que es un pastor y sus ovejas. Por tanto, sabe cómo actuar con una oveja, cómo ellas se distraen, cómo se pueden llegar a perder, cómo se asustan, cómo se estresan, y cuando dependen y necesitan de su pastor. Ellos emiten un sonido. ¿Alguien sabe cómo hace una oveja? La oveja no ladra. ¿Qué sonido emite una oveja? Dicen que bala, del verbo balar. Es lo que hace, se comunican. También se comunican con sus crías, están estresadas, están asustadas, emiten ese sonido. Y ellas saben cuando el pastor no está, o cuando está, ellas dejan de actuar de esa manera. Así que saben, entienden y conocen a su pastor. ¿Cuándo se escribió este salmo? No hay un escrito que diga, bueno, fue tal fecha, no hay. Pero se cree que posiblemente en la edad madura del rey David, del salmista David, después de pasar por sufrimientos, pruebas, aprendió que Dios nunca lo abandonó y nunca dejó de cuidarlo. Vamos a ver el punto 1. Dice: Jehová es mi pastor, 23:1, y nada me faltará. Aquí vamos a ver uno de los atributos de Dios, es Jehová Jireh. Jehová es proveedor. Su atributo, Él que da la provisión.
Si Jehová dice, es mi pastor, nada me faltará. Dios conoce las necesidades de sus hijos, hermano. Dios conoce tus necesidades. Dice su palabra que antes de que usted vaya a pedirle al Señor, Él ya conoce, ya sabe la necesidad que tú tienes. Antes de que tu boca emita lo que necesitas, el Señor la conoce. Así que Dios conoce tus necesidades. El pastor también alimenta, protege y cuida a una oveja. David entiende que Dios no abandona a los suyos. Hermano, Dios no abandona. Dios es la promesa de Él. ¿Usted lo cree? Amén. Así es. Lo cual significa, no significa realmente que usted no vaya a pasar por problemas, sino que hay una presencia divina en medio de cualquier situación que se presente. Dios está ahí. Sí, Dios está ahí. En medio, vamos a decir, del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay un periodo que se llama el periodo de 400 años. Le llaman el periodo de silencio. Dice, donde en 400 años Dios no habló, no hubo palabra, no hubo profeta. Si nos metemos a entender y a estudiar bien, nos vamos a dar cuenta que el Señor estaba trabajando, estaba preparando. Ahí se dieron, a través, ¿verdad?, de la profecía que nos daba el libro de Daniel, cuando habla la figura de Nabucodonosor, lo describe, ¿verdad?, de estos imperios que iban a llegar. Sí se dio. Al imperio de Nabucodonosor vino pues el imperio persa, por Ciro el persa, y dominó. Después vino el imperio griego, domina a los persas. Y después vino el imperio romano y domina, al imperio griego, domina a los persas, y el romano a los griegos. ¿Qué estaba entonces pasando? Dios disciplina a su pueblo a través del imperio babilónico. Restaura a su pueblo a través del imperio persa, porque ahí los Nehemías, Esdras, reedifican el templo. Y luego los griegos traen la Septuaginta, traen, vamos a decir, la traducción del Antiguo Testamento, para que el mundo lo podamos entender, comprender, y trae un idioma universal. Y dice, Roma, hay un dicho que dice, todos los caminos llegan a Roma, porque entonces conquista y abre el mundo para que el Evangelio se vaya a expandir. Entonces Dios estaba en silencio, no, nunca. Estaba preparando algo maravilloso, la llegada de su Hijo Jesucristo para salvación del mundo, en medio del silencio, en medio de la calamidad. Muchas veces, cuando usted está en un problema, está en una enfermedad, o alguien de su familia, por la falta de trabajo, no sé cuál sea el problema, un problema que está pasando, y usted ora y dice, no responde. ¿Dónde está el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me responde? Mira, allá se ve esto, se mira, pero a mí. Créalo. Dios está trabajando. Dios está orando hasta que no lo. Debemos de estar confiados en sus promesas. Así que Dios conoce sus necesidades. Mire, Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Los que apuntan ahí. Dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Así que Dios suple nuestras necesidades. ¿Sí? Acuérdense de esta promesa. Mateo 6:26. Mateo 6:26. Mateo 6:26.
Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, pues vuestro Padre Celestial se las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Será? Hermano. Porque hay creyentes llenos de ansiedad, de angustia, estresados, bajo presión, tienen miedo al futuro, pero no sabemos si mañana vamos a vivir un día a la vez. Mañana, quién sabe. ¿Cuántas personas hacemos planes? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. No estamos seguros si nosotros vamos a... ¿Sabía que la mayoría de las personas que se enferman por cuestión de estrés, se enferman por algo que están no llega? ¡Qué tremendo! Pero es que me siento mal porque no te... El día de hoy es hoy. Vivir hoy. Mañana no sabemos. Hermano, se piensa a veces, estoy solo. Se olvida que Dios está trabajando, está operando, está obrando. Muchas veces decimos, Señor, pero yo te amo, hazme conforme a tu imagen, ayúdame, Señor, dice. Dame paciencia. Y Dios manda a alguien que está a tu lado que te impaciente. ¿Por qué me mandas? Acabas de decir, mándame, dame, hazme conforme a tu imagen. Después te quejas que si no estás trabajando. Imagínate, el vaso le da instrucciones al alfarero. No, eso no le hagas. No, Dios está trabajando. ¿Sí? Una oveja lejos del pastor puede encontrar pasto, pero recuerda que hay depredadores, hay lobos. La seguridad no está solamente en el pasto, sino está en el cuidado de su pastor, está en la cercanía del pastor. Así también nosotros, hermanos, el cuidado está en el Señor. ¿Algún día? ¿Tiene algún comentario? No. ¿Alguna pregunta? ¿Está muy bien? Sí. Bien. Vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, el Salmo 23, 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Vamos a ver otro atributo aquí, hermano. Dios es nuestra guía y nuestra paz. Por lo tanto, es Jehová Shalom, que significa Jehová es mi paz. Su atributo de sabiduría y dirección nos trae la tranquilidad al corazón. Las ovejas no descansan si tienen miedo, balan, están balando, algo está pasando, tienen temor. No sé, no nomás las ovejas, no sé si usted tenga algún animalito, algún perrito en casa. Nosotros tenemos a Chanel. Chanel se levanta y sale, la tenemos en el cuarto, sale y ya está lista. Sabemos su actitud. Cuando empieza a brincar, dice, yo cielo, ya conoce. Cuando alguien va a tocar y ya está lista, no emite, o sea, sabe. Ese es extraño. Tengo unos perros afuera, ellos también están listos. Oyen, ven, están listos. Las ovejas también. Cuando sienten al depredador, tienen temor, tienen miedo, se estresan. Y no está el pastor, se sienten desprotegidos. No hay paz en ellos. El verdadero descanso viene cuando el pastor está cerca, está la presencia ahí. Cuando un niño se llega a perder, no, empieza a asustarse. Todo empieza a verse nublado, negro, empieza a llorar. Pero no se da cuenta que estaba escondidito, estaba agarrando algo, pero lo ve y ya le tocó y se acabó. Se acaba todo. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti preservará, porque en ti ha confiado. Esa es la confianza que debemos tener.
¿Sí? Porque entonces Dios es nuestro pastor y Él nos guía en las emociones continuas, en las decisiones que tomamos cada día, en los caminos en que andamos. Guarda, digámosles al Señor, guarda nuestra salida, nuestra entrada, en nuestros pensamientos. Señor, controla nuestros pensamientos, que a veces son tremendos, no lo podemos controlar. Juan 14:27. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. Mira, Dios la promete de saber que Dios está con nosotros, aunque no lo vemos. Sabemos que está ahí, está dentro de nosotros, sabemos, porque Él a través de su palabra nos guía, nos redarguye del pecado. Sabemos cuando estamos en peligro. Hay personas agotadas mentalmente, llenas de preocupación y sin descanso interior. Mira, aquí hay una ilustración maravillosa, porque Cristo no solamente es la salvación futura, es la salvación futura, también guía, cuida y nos produce una paz que el mundo no puede conocer. Imagínese, usted ha estado en una situación donde el problema está grande y de repente dice, oye, pero tengo paz. Lo están acusando, está en el carro, anda ahí peleando, pitando que se apure o algo, y usted, antes que me hubieran dicho, pero algo está pasando. Dios está ahí, tan cerca, tan dentro, como digo la voz, palpando lo puede encontrar. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta sobre él? Bueno, continuamos. Hermano, perdón. Dígame. En Apocalipsis 17, 7:17. Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, el verso 15, ¿verdad? Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos. Entonces, aquí estamos viendo la protección que tiene Dios para con nosotros, porque dice que Jehová es mi pastor, Jehová es mi guiador, y el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Correcto. Entonces, cuido mis ovejas, y nadie les podrá hacer mal, daño alguno. Y por eso dice acá en Apocalipsis, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Y quiénes son las ovejas? Somos nosotros representando esas ovejitas. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios tiene cuidado, y el Señor Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Una oveja, hermanos, una oveja por sí, y sobre todo una oveja, hay que entenderlo. Una chiquita tiene cuernos largos como una forma de defensa. Si va a veces depredadora, le lleva hasta la matita que tienes ahí, cuidado. Sabe que el cordero tiene lana, no tiene pelo. Y si no está al cuidado de su pastor, del hombre, le empieza a salir mucho pelo. ¿No nació con una máquina para trasquilarse? ¿Quién la tiene que sustentar? El hombre. En este caso, el pastor.
es una metáfora tan maravillosa de cómo Dios habla de que Él es nuestro cuidador y nos pone como lo David. Él es el pastor y Jesús es el buen pastor. Vamos al siguiente salmo, a continuar, ¿verdad? Que va Shalom. Hablamos sobre las emociones y ahora sí, vamos a ver otro de los atributos del Señor. Es texto, Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Muy bien. Vamos a entender esto. Aquí hay algo muy maravilloso. Cuando escuchamos, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. A cierta ocasión estaba yo leyendo a una persona que le gustaba mucho conocer, ir a los lugares bíblicos, vamos a decir él buscaba, por ejemplo, una lámpara, cómo era una lámpara real en el tiempo de Jesús, en la panorámica de Jesús, en el tiempo de Jesús. Se hablaba de una lámpara. Quería saber de cómo actuaban, por ejemplo, una boda de la tía primitiva. Era una persona que se dedicaba a conservar, a coleccionar, esa es la palabra, vamos a decir, algunos objetos bíblicos, ¿sí? Pero esta persona, queriendo encontrar el valle de sombra de muerte, sí sabemos que es el peligro, pero los pastores en el tiempo que estaba David, cuando se terminaba lo que era el pasto, agua, y tenían que salir a buscar. Recuerden que Moisés también tenía que salir a buscar, y se perdía y iban hasta los lugares más incógnitos, ¿verdad? Pues el valle de sombra de muerte en aquel tiempo dice que lo que decía, lo que es el Talmud, que eso no está en la escritura, pero son vamos a decir, los dichos escritos o los conocimientos escritos no bíblicos de los judíos, que decían que era un lugar donde llevaban las ovejas, pero pasaban por un lugar tan cerca, era como una montaña, por así decir. Andan buscando, tienen que cruzar esa montaña para poder llegar a un valle donde haya comida. Y dice que ese valle de sombra de muerte era muy peligroso porque era fácil de caer, de derrapar, o de que las mismas ovejas pudieran desesperarse y poder morir a través de ese lugar, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo, ¿verdad? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aquí vemos que Dios es nuestro protector fiel, Jehová Nisi, Jehová nuestra bandera, nuestro escudo, nuestro protector, en pocas palabras. Su atributo es fidelidad y el cuidado, o sea, la protección. David no dijo, nunca pasaré por el valle. Dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no me dé mal alguno. Así que el creyente sí se enfrenta con enfermedades, con pruebas, con persecuciones, ¿sí? Con dolor, con la muerte. ¿Y qué pasa cuando estemos sobre esa situación? Vamos a entender que Dios tiene cuidado de nosotros. Me voy más rapidito para estar cerca de 10 minutos. Isaías 41:10, se apunta. Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso es esto. ¿Sí? Los discípulos de Jesús, una vez que Jesús fue crucificado, habían estado con ellos 3 años, desde el bautismo hasta la muerte. Lo habían tocado, lo habían palpado, habían visto los milagros, habían visto todo. Pero se les olvidó la promesa. Como que no estaban creyendo bien. Como bien, no lo estaban creyendo. Y le dijo Pedro, ¿qué hacemos? Pues vamos a pescar.
volvieron a hacer lo que hacían. Se olvidaron las promesas. Y Dios aquí nos dice que nosotros tenemos que tomar en cuenta a ella cuando lo ocupamos, cuando estemos en ese valle de sombra de muerte. ¿Sí? Así que el niño en la tormenta, una vez más, cuando está la tormenta, necesita entender que aunque estén los relámpagos, aunque esté el tronido, aunque esté el aire, solo quiere sentir la mano de su padre. Lo busca, ¿cierto? Lo buscamos. Así es el creyente con Dios, hermano. ¿Sí? Vamos a ver ahora el que sigue, Salmo. Vamos al Salmo 25, ¿cuál es? 25, ¿verdad? Dice, Salmo 23:5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí vemos otro de los atributos del Señor. Jehová Rafa. ¿Qué significa? Bueno, pues que Él es nuestro sanador. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso significa, hermanos, que Dios está preparando y ordena y dispone un banquete para usted. O sea, que le da provisión y cuidado. No sé si usted alguna vez tenga a alguna persona muy cerca de usted que no está pendiente de lo que hace. Pendiente cuando sale. Oye, pues ya traes un carro nuevo. Oye, pero fíjate que ya estás haciendo esto. O sea, está pendiente. ¿Cuántas personas estamos en situaciones, ¿verdad?, donde hay personas que no te desean el bien y sin embargo dice, bueno, pues no soy tan, le fallo al Señor y sin embargo Él es fiel. Él sigue estando contigo. Así que, hermanos, dice su palabra que adereza mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué significa esto? Que Dios prepara, ordena y dispone un banquete. Es una provisión y cuidado en medio de aquellos que te asedian, en medio de aquellos que no te han creído. No sé, en el trabajo, si usted tiene a alguien ahí que siempre está ahí, ¿no?, queriendo ser mejor que usted o queriendo bajarlo, y sin embargo está viendo en usted ese gozo, esa alegría, esa forma de ser, y inclusive hasta le da el mejor trabajo. Adereza mesas delante de ellos en presencia de los que no me quieren, los angustiadores. ¿Sí? Luego dice lo siguiente, es maravilloso. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unge mi cabeza, yo sano. Y también nos da abundancia de esas bendiciones. Mira, hermano, se dice que cuando el cordero se perdía y por anda sin el pastor, pues es fácil de que se atore con cualquier espino, con cualquier cosa. Les crece mucho vamos a decir, la lana, que a veces no pueden ver y no pueden oír porque vamos a decir, se ponen mucho en sus ojitos, en sus oídos, muchas larvas, muchas bacterias. Por eso no los deja a veces mirar o no los deja oír. Están listos para ser, vamos a decir, alcanzados por depredadores. Requieren entonces al pastor, cuando el pastor los encuentra, como que en tiempo no había pesticidas como hay hoy en día, los ungían con aceite. ¿Y sabe qué? Y ahogaban a esas bacterias, a esas larvas, y salían de los ojos y de los oídos. Por eso Él dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, estoy contento. ¿Y por qué? Porque Dios es misericordioso con nosotros. Aquí vemos ese atributo de Dios, nos da sanidad y abundancia. Vamos con el que sigue, hermanos. El Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vemos aquí otro atributo, que es Jehová Jaún, Jehová misericordioso. Atributo de misericordia y amor para siempre eterno. Déjame decir lo siguiente. La misericordia de Dios, hermanos, no es momentánea, no es ocasional.
Eso va a perseguir al creyente siempre, todos los días de su vida. David había fallado muchas veces, hermano, y de muchas maneras. Usted las conoce en la Escritura, inclusive en adulterio, en errores, en caídas. A veces le fallaba al Señor en cosas que hacía, a veces quería juntar al pueblo y hacer, saber cuánto pueblo tenía, en vez de entender que lo sustentaba era Dios, ¿sí? Así que Dios como quiera tiene y derrama misericordia sobre él. En Lamentaciones 3, quiero apuntar, Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Hermano, la paciencia que Dios tiene con nosotros, el amor que Él nos tiene, eso es maravilloso. A pesar de que nosotros fallamos continuamente, como en el libro de los jueces, ¿qué hacían? Fallaba. Y luego se arrepentía, Dios levantaba un juez. Y ahí sí estaba nomás fallando, y estamos otra vez. ¿Sí? La misericordia de Jehová. Éxodo 34, 6. Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Porque tenemos, hermanos, un Dios que perdona, no abandona, y su amor es infinito. Voy a concluir con lo siguiente. La conclusión es la siguiente: que tenemos un Dios maravilloso, porque Él en nuestras vidas es un proveedor. Hermano, Dios ha provisto su vida. Recuerde que Dios provee necesidades, no caprichos. Dice: nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que ande mendigando pan. Y justo es aquel que es justificado por el Señor. En cierta ocasión dijo una persona: oye, pero estamos yo viviendo ahí, ¿verdad? Y digo, bueno, eso lo vi como una batalla de profesor. Pues me está pidiendo dinero, le veo necesidad, mejor le compro un taquito, voy a comprar un taquito. Y le dice el otro: pero fíjate, pues dale también, pues necesita de dinero. Esa persona no tenía por qué estar así, porque tiene un descanso. Clama a mí, yo te responderé. No he visto un justo desamparado. Y usted empieza a ver todas las promesas y dice: y es verdad, tampoco quiere. Acérquese al Señor, venga, Señor. Y no estoy hablando de esa doctrina, no. Pero dice el Señor que no ha habido un día sin que te den que estés comiendo. El provee. Déjame decirle: es nuestro guía, es nuestro protector. Él es fiel con nosotros, es misericordioso y también. No como dijo David, es mi pastor. No dijo David de Jehová. Jehová es el pastor. No, dijo, es mi pastor. El Salmo 23 apunta también, como dijo la hermana, a Cristo. Precisamente Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Juan 10, yo soy el buen pastor. Sin el pastor la oveja está perdida. Sin Cristo el hombre está espiritualmente perdido. Hoy un buen pastor sigue buscando ovejas cansadas, heridas y alejadas. Pero hay pastores también que hablan en el libro de Malaquías, que aquellos, Dios reprueba a aquellos pastores, aquellos que tienen a su cuidado, aquellos líderes, y los reprende cuando dicen: no fuiste por la quebrada, no fuiste por la herida, no fuiste por la maltratada. Pero un pastor sí da su vida por las ovejas, ¿recuerdas? Buen pastor si va y busca a la oveja que está cansada, a la herida, a la que está alejada, porque sabe que sin él muere. Pregunta para la congregación, y con esto terminamos esta enseñanza. ¿Conoces el Salmo 23, hermano? Esa es la pregunta introspectiva. ¿Conoces el Salmo 23? ¿Ahora? ¿O conoces al pastor del Salmo 23? ¿Saca la diferencia?
¿Conoces el Salmo 23? Muchos pueden decir, y conoces al pastor, el Salmo 23, porque David no dijo, Jehová es un pastor. Dijo, Jehová es mi pastor. Nosotros podemos vivir, dice, me meto en agua, traigo un tanque de oxígeno ahora. ¿Puedo volar? ¿No tengo alas? Bueno. Sí, puede hacer muchas cosas. El hombre sin Dios no puede hacer nada, muere. El Señor nos bendiga. Yo espero que a través de esta enseñanza del Salmo 23, su vida haya sido bendecida cuando usted le diga, Dios lo conozco a través de su actitud. David lo hace, lo revela a través de los atributos que son mencionados en él. El Señor le bendiga.